Buenas tardes, hermanos. Les saludo en el amor del Señor, invitándoles a adorar al Señor a través de este culto. Hola hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Vamos a leer el Salmo 121. Jehová es tu guardador. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Esta ha sido la lectura de hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervos se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual,
Primero que nada te damos gracias por tu misericordia, por tu inmenso amor, Señor. Reconocemos, Padre, tu soberanía y el poder que tiene ante todas las cosas, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a comprender estos tiempos, Padre, que ya son los últimos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ocupar bien nuestro tiempo, a poder buscar de ti. Te necesitamos, Señor, en cada momento, Padre amado. Gracias por la cobertura que ha tenido tu iglesia, Señor, por nuestra congregación, porque hasta el momento no tenemos noticias de hermanos contagiados con el coronavirus, Señor. Pero también te pedimos, Señor, por el resto de las congregaciones del mundo, Señor. Este es el momento en que, aunque estemos guardados en nuestros hogares, Señor, tus congregaciones, tu iglesia, Señor, tiene que hacerse presente en la búsqueda de ti, en la constante oración, Señor. Tenemos medios, Padre, que no nos impiden seguir evangelizando y buscándote, Señor. Ayúdanos a ocupar bien nuestro tiempo. Protege nuestras familias, Padre, a no ser buenos hijos, buenos esposos, buenos padres, Padre. Ayúdanos a darle cobertura a nuestros hijos, Señor, que nosotros somos su fuente espiritual, Señor. Dejamos todo en tus manos, Padre, confiados que este tiempo de encierro, Señor, sea un tiempo hermoso de búsqueda para ti. Que proteja a nuestra familia, Señor, nuestros hermanos de la fe. Lo pedimos, Señor, en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén. No tengo nada que esconder, mi vida transparente es. Ya Cristo ha quitado en su morir las cosas raras del ayer. No tengo nerviosismos de prever desgracias que me puedan suceder. La paz ha inundado ya mi ser y no hay por qué temer. Mi íntimo rincón de agradecer es tan lleno de amor y fe. La Biblia, el mate y el amanecer renuevan mi fervor por él. No tengo grandes cosas que contar, no tengo ni siquiera un buen pasar. Mi vida es tan sencilla que al final cabría en un cantar. Y en Cristo tengo todo, no hay nada que me falte. Las cosas más comunes tienen sabor por él. Hoy tengo por basura lo que antes me agradaba, y habrá de ser mi orgullo poder vivir por él. La vida me dio mucho y me quitó, y a Dios se lo agradezco yo. Y el único recuerdo que quedó fue cuando Dios me perdonó. Entonces Dios llevó mi ansiedad, entonces le he servido bien o mal. Lo cierto es que logró simplificar el lío de mi andar. Si un día alguien me quisiera robar, no mucho se habrá de llevar, pues mi único legado y capital está en el banco celestial. Pero puedo acostarme y descansar, puedo mirar de frente y continuar. No hay nada que me pueda avergonzar si a él lo quiero honrar. Y en Cristo tengo todo, no hay nada que me falte. Las cosas más comunes tienen sabor por él. Hoy tengo por basura lo que antes me agradaba, y habrá de ser mi orgullo poder vivir por él.
cosas más comunes tienen sabor por él. Hoy tengo por basura lo que antes me agradaba, y habrá de ser mi orgullo poder vivir por él. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga mucho. Un abrazo a la distancia. Hermanos, los voy a invitar a cantar un himno contemporáneo que hemos estado aprendiendo estos domingos, el cual se llama Señor, mi Redentor y Roca. Señor, mi Redentor y Roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi Redentor y Roca, de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi Redentor y Roca, de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa entre tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi Redentor y Roca, quiero vivir mis días para ti, quiero vivir mis días para ti. Amén. ¿Cómo están mis hermanos? Dios les bendiga. En este domingo 25 de octubre es un gozo para mí saludarles
deseando y esperando en el Señor que estén contentos, agradecidos por la misericordia de nuestro Dios, su favor inmerecido hacia nosotros en todo este tiempo que nos ha guardado. Y al mismo tiempo, cierto, de saber que hoy es el día del Señor, el día que Él preparó para que le adoremos, para que le celebremos como el Cristo resucitado. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Amén. Oremos. Padre nuestro, te agradezco este momento, este tiempo que nos das para reflexionar en tu palabra. Gracias porque ella es sabia, santa, es digna de ser recibida, es digna de ser confiada, es digna de que nosotros nos sometamos a ella. Reconocemos que su sabiduría te pertenece a ti, Señor. Reconocemos, Padre, que su perfección se debe a que es tu palabra, Señor. Por eso te ruego, oh Dios, que tú nos ayudes a poder actuar en conformidad a lo que oímos, a no ser oidores olvidadizos, a no ser irresponsables, Señor, frente a lo que tú declaras en tu palabra. Hoy seremos desafiados a través de ella. Por eso te ruego, danos la gracia para sobrellevar tus mandamientos y las insignias de tu amor en nuestra vida, que nos identifiquen y que el mundo sepa que te amamos, Señor. Enséñanos a amarte y amar lo que tú amas, Padre, aunque eso signifique ser aborrecidos, aunque eso signifique ser despreciados por el mundo, pero no por ti, Señor. Queremos, Señor, asentar nuestra vida sobre la roca. Queremos edificarnos en ti. Glorifícate, mi Señor. Úsanos para tu gloria. Oh Padre eterno, bendice a tu pueblo. Despiértanos. Levántanos, Señor. En medio de estos tiempos, aviva tu obra. Te lo ruego por piedad y por amor de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos, mis amados hermanos, a leer la Escritura en el libro de Hebreos, capítulo 13, del versículo 1 al 6. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Preciosa la palabra del Señor, pero como dije en la oración, muy desafiante. Hermanos amados, hemos observado a través del capítulo 12 de Hebreos cómo se ha exhortado, y yo decía, cierto, en la predicación anterior, el clímax de esta carta, de todas las exhortaciones, cierto, el clímax, poniendo allí a los oyentes y a nosotros mismos frente a la presencia terrible del Dios Santo, para que reaccionemos y sepamos, ¿cierto?, a quién estamos sirviendo y sepamos a quién le estamos fallando, si ese es el caso. Temor de Dios requerimos para poder llevar a cabo la obra del Señor en santidad. No debemos olvidar, hermanos amados, lo que el Escritor ha dicho: sin santidad nadie verá al Señor. Y que Dios se ha propuesto santificarnos. Por lo tanto, debemos tener en alta estima su disciplina. Debemos tener en alta estima el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y debemos correr con paciencia esta carrera, no quejándonos por los sufrimientos. Al contrario, aprendiendo de ellos y con sumisión y mansedumbre, aprender a vivir el dolor. Porque ese dolor nos atraerá a Él y ese dolor atraerá su consuelo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Permanezca el amor fraternal. Creo que esta frase, hermanos amados, resume toda
el deseo, todo lo que impregna finalmente, todas las acciones que vamos a darnos cuenta que el autor, el escritor, ¿cierto?, manifiesta a la iglesia. Acciones desafiantes, acciones que simplemente reflejan la presencia de Dios activa en la vida de sus hijos. No es posible experimentar ninguna de estas acciones si realmente el amor de Dios no está en nosotros o en la iglesia, aquí presente en el texto. Entonces, el amor fraternal se refiere, ¿cierto?, al amor entre hermanos. Y es interesante observar esto, que cuando se habla de este permanecer, se está hablando de una acción constante, algo que se vea, que esto sea algo que no pare, que de forma natural este río fluya y corra su caudal. Entonces, este amor, que es el amor de Dios, en el temor al servicio de nuestro Dios, se va a manifestar de determinadas formas. Verbos imperativos nos hacen observar que estas acciones el Señor espera que simplemente se cumplan en nosotros. Amén. Entonces, lo primero, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella, algunos sí, sin saberlo, hospedaron ángeles. El autor está invitando a los hermanos a una acción que desafía quizás la comodidad, la seguridad, desafía, ¿cierto?, a abrirse quizás en instancias donde uno va a ser puesto en incomodidad. Y obviamente no podemos practicar la hospitalidad sin tener esa disposición. Por eso se requiere amor, porque el amor todo lo soporta, el amor todo lo puede. Entonces, amados hermanos, nosotros encontramos acá que el autor de Hebreos, ¿cierto?, está invitando a los hermanos a practicar el amor. El amor es acción. Y este amor en acción, Dios espera verlo en la sociedad. Y es interesante, porque el Señor no está hablando simplemente, ¿cierto?, de que hebreos tienen que dar hospitalidad a otros hebreos. Eran judíos, ¿cierto?, estos cristianos. Pero aquí esta palabra, ¿cierto?, nos amplía el campo de acción del amor y tiene que ver, ¿cierto?, la hospitalidad. Básicamente, no está pensando en la familia, está pensando en extraños. La hospitalidad bíblica, cada vez que se menciona, tiene que ver con la acción de invitar a alguien que yo no conozco bajo mi techo para darle abrigo y comida. Eso no es fácil, ¿no? Es un desafío, es algo que quizás nosotros no tenemos tanta frecuencia de hacerlo, ni a veces la disposición, porque siempre hay prejuicios, hay miedos, y a veces pensamos que agradamos más al Señor manteniéndonos seguros que obedeciendo el mandamiento. Yo no puedo evadir lo que la palabra del Señor dice. La palabra del Señor simplemente le dice a la iglesia que deben ser hospitalarios. Y el hecho de que aquí, ¿cierto?, se diga esta frase, esta acción que se espera que se haga sin olvidarse, es porque probablemente producto de la vida espiritual débil que la iglesia estaba manifestando, era algo ya que se estaba dando o normalizando, que ya no se estaba haciendo. Creo que es una palabra pertinente para estos días, hermanos, donde quizás nos hemos olvidado de hacer lo que tenemos que hacer y estamos esperando que otros lo hagan por nosotros. Creo que eso se va a representar claramente en el contraste de estos primeros versículos con el versículo número 5, donde el Señor nos dice algo en relación a la avaricia. Pero luego voy a llegar allá. Ahora simplemente quiero señalar que es verdad que no vivimos en las mismas condiciones que estaban viviendo los hermanos.
ya que en ese tiempo, ¿cierto? Existían lugares donde un extranjero podía llegar a hospedarse, pero todas producto de la cultura, ¿cierto? Romana, muchos de estos lugares básicamente eran malos. Por lo tanto, era esencial en ese tiempo que hubieran personas de buen corazón que tuvieran esta acción y esta disposición a recibir a alguien en casa, que no necesariamente era un pariente que venía de tierras lejanas, sino que era probablemente un extraño. Tenemos que leerlo en esta doble lectura, extraño, extranjero, como un cristiano, como puede ser un no cristiano. Porque sabemos que el amor de Dios debe ser expresado por la Iglesia a judíos y gentiles. Es decir, que el Señor no se enmarca simplemente a que la Iglesia manifieste amor a los cristianos o a su propia familia. Por eso, hermanos, no tenemos que sentir que somos hospitalarios y solamente estamos dándole la bienvenida a los amigos, a la familia, gente conocida. Aquí el desafío del amor fraternal, de manifestar un amor de hermano, está invitando al desafío de traer a alguien a mi casa que yo no conozco y que necesita y que es un extranjero. Y debo entender, ¿cierto?, que en la providencia de Dios, Dios quiere que nosotros hagamos estas acciones concretas, no simplemente para que demos pan y techo y una cama, sino que la voluntad del Señor es que en esa instancia nosotros también prediquemos el Evangelio. No solo a través de nuestro gesto de amor fraterno, de invitar a esa persona y tratarla como si fuera parte de nuestra familia en esa situación especial, no hacerlo dormir en la leñera, sino que darle el lugar que necesita por el tiempo que necesita y cuidarlo, cuidar de esa persona. Creo que el Señor Jesús fue muy concreto al mostrarnos cómo uno puede dar hospitalidad. Y quizás el ejemplo del buen samaritano nos ayuda, ¿cierto?, a entender que no se puede ser hospitalario sin tener que pagar un precio. Y ahí vemos, ¿cierto?, los prejuicios echados fuera. Vemos, ¿cierto?, cómo la avaricia se adueña del corazón del hombre y simplemente lo hace pasar de largo, aunque ve la necesidad. Y aunque tenga sus ropas religiosas muy largas, su estampa religiosa muy bien puesta a los ojos de los hombres, el hecho de que alguien vea la necesidad y pase de largo a los ojos del Señor, eso es aborrecible. Eso es simplemente avaricia, una acción que manifiesta avaricia. En cambio, el amor fraternal es ese que simplemente abre las puertas porque quiere manifestar el amor de Dios. Y por eso es interesante que el ánimo que le da el pastor acá es, hermanos, háganlo. Y miren, algunos en el pasado lo hicieron y ganaron una bendición, no sabían que los que estaban hospedando eran ángeles. Y aquí obviamente está refiriéndose a Abraham, a Lot, Gedeón, Sansón, hombres en el pasado que tuvieron esta experiencia. No sé si Dios va a permitir que hoy día vamos a recibir ángeles. Pero hermanos, es una función que la iglesia tiene que cumplir y punto. Es algo que tenemos que hacer y tenemos que echar fuera nuestros prejuicios y miedos. Y no tenemos que esperar que sea el Estado, el gobierno que hoy día se preocupe de hacer lo que Dios ha demandado de nosotros. Por lo tanto, Dios quiere que usted y yo seamos hospitalarios. La hospitalidad era una característica significativa dentro de la iglesia primitiva. Y quiero dar 3 ejemplos en los cuales podamos darnos cuenta de que esto es así. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 13, declara que debemos practicar la hospitalidad. El Señor dice que los ancianos, ¿cierto?, los pastores, los líderes espirituales, una de sus características en su función de liderazgo es ser hospitalarios. Y aún se esperaba que las viudas, 1 Timoteo capítulo 5, ¿cierto?, que eran de buen testimonio
que tenían buenas obras eran aquellas que habían practicado la hospitalidad. Es decir, hermanos, amados hermanos, en la Biblia nosotros vamos a encontrar que esta acción de traer personas a nuestra casa para ayudarles por causa de la necesidad de no ser del lugar, de ser extraños. Se espera que los cristianos manifiesten ese amor. Si usted quiere servir, sirva a Dios así, y usted va a agradar su corazón. En segundo lugar y tercer lugar, voy a tratar estas dos cosas juntas, como los menciona el versículo 3. Acordaos, dice, de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Sin duda, el amor de Dios, hermanos, y el mandamiento que el Señor nos está expresando acá es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Creo que se puede ver claramente. Y al mismo tiempo nos está invitando a pensar siempre en dos vías. Acuérdense de los presos que por causa del Evangelio, como Pablo y otros más, tienen que vivir una situación tan compleja como estar privados de libertad. En el tiempo de ellos era una cárcel totalmente diferente a lo que nosotros vemos hoy día, donde realmente habían necesidades, donde los hermanos también exponían su vida al tener que ir a llevarles comida o abrigo. Pero era tanta el amor que había en la iglesia y la fraternidad que había en la iglesia que ellos estaban dispuestos y disponibles para hacer esas acciones. Y insisto, permanezca esto, que sea algo común, que sea algo cotidiano en la iglesia, esta práctica, esta forma de vida que glorifica a Dios. Entonces nos damos cuenta, hermanos, Dios nos pone a los extranjeros, Dios nos pone a los presos, sean misioneros, sean pastores, sean hijos de Dios o no lo sean. Acuérdense de los presos y de los maltratados. Es decir, nos pone a aquellas personas dentro de la sociedad que no pertenecen a nuestro círculo cercano, necesariamente. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia, para ser iglesia, es una iglesia que mira hacia afuera y que sus acciones de amor no pueden ser medidas como algo que está agradando a Dios a menos que estén cumpliendo con las demandas del Señor. Entonces, la exhortación es, hermanos, acuérdense. ¿Por qué? ¿Por qué no se olviden? ¿Por qué acuérdense? ¿Y por qué después va a volver a decir dentro del capítulo 13, no se olviden? Porque, hermanos, lamentablemente, nuestra lejanía del Señor, nuestra debilidad espiritual, nos va a llevar a dejar de hacer nuestros deberes. El autor acá está hablando de deberes que la iglesia debe hacer. ¿Hay amor de Dios en su vida? Bueno, que se manifieste a través de hacer estas acciones. Lo mismo para mí. Acuérdense de los presos. Y no es solamente, hermano, ora por ellos. El apóstol o quien haya escrito la carta nos dice como si estuvierais presos, o sea, como si tú fueras el compañero de ellos. O sea, ponte en el lugar, en la situación de la persona y entiende que allí, en ese lugar, el extranjero necesita a Jesús, el preso necesita a Jesús y el maltratado, el que está siendo causa de la injusticia, necesita a Cristo. Hermanos amados, creo que este es un mensaje muy claro y por la providencia del Señor podemos ver algo muy hermoso de parte de Él, que en un día como hoy, donde nuestro país está definiendo, ¿cierto?, su destino, lo que quiere para sí mismo, nosotros tengamos que ser exhortados por la palabra del Señor de esta manera, ¿no? Yo sé que no es coincidencia, en la cual el Señor nos dice y nos declara que somos nosotros los que no tenemos que olvidar, los que tenemos que recordar y los que tenemos que ponernos en el lugar de los demás como si fuéramos nosotros.
No debemos esperar ni del Estado, del gobierno, ni de nadie, hermanos, lo que Dios espera de nosotros. La cuestión es por qué no lo estamos haciendo. ¿Por qué tenemos esta falta de empatía? ¿Cuál era la razón para que Jesús sanara a los enfermos? Para que Jesús tratara a las personas en sus necesidades. Y la única respuesta que vamos a encontrar en la Escritura es la compasión. Él tenía compasión. ¿Y esa compasión qué es sino el amor? Hermanos, permanezca el amor fraternal. Resume absolutamente todas estas acciones. Entonces, 3 áreas de la sociedad que la iglesia debe tocar, que invitan a la iglesia a mirar afuera. Hermanos, este es nuestro campo misionero. Quiere hacer misiones, quiere evangelizar, haga estas acciones con amor y veremos una iglesia que crece. Veremos una iglesia que fluye, respaldada por el Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos, lamentablemente hoy día estamos viviendo en otro mundo. Estamos en una burbuja que nos tiene atrapados. Roguemos al Señor que la rompa pronto para que realmente la iglesia cumpla su función y seamos la luz y la sal. Amén. Que así sea. Versículo 4. Honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios. Pareciera que no hubiera mucho sentido, ¿no?, entre lo que está diciendo aquí y lo que está diciendo ahora, pero en realidad no es así. En realidad, hermanos, no tenemos que olvidarnos de la hospitalidad, no tenemos que olvidarnos de los presos, los maltratados, pero si queremos ayudarlos a ellos y queremos amarlos a ellos, en primer lugar, debemos amar el matrimonio, debemos amar el hogar. El autor acá está expresando de una forma muy sutil el hecho de que el matrimonio es algo muy valioso a los ojos de Dios y que lo debe ser a mis ojos también, y que yo no debo tocar aquello que es sagrado. Hermanos amados, el matrimonio es la relación social más sagrada que existe en la tierra. Por lo tanto, no se toca. Por lo tanto, no debemos ejercer violencia contra ella, atrayendo el pecado, la inmundicia que puede, obviamente, destruir nuestro hogar. Tener conciencia del llamado de Dios, y quiero citar lo que la palabra del Señor declara en 1 Tesalonicenses 4:7, donde dice que nuestro llamado en el hogar, en el matrimonio, es la santificación. Aquí en el libro de Hebreos ya se nos ha dicho que sin santidad no se puede agradar ni podemos ver a Dios. Sin fe y sin santidad. Entonces, las acciones que el amor fraternal deben llevar, ¿no es cierto? Si queremos ayudar al mundo y ser útiles en el mundo, no podemos serlo si no tenemos un hogar, una esposa que amemos y un hogar que honremos para poder servir al Señor. Dios quiere que el extranjero, cuando llegue a mi hogar, vea un matrimonio sólido, que ama a Cristo, que ama a Dios. Y el Señor quiere que yo entienda que si yo meto las manos y si yo ejerzo acciones de pecado que van a destruir mi propia casa, que tenga conciencia, que si me mantengo en esa posición, con el que voy a tener que verme, las cuentas va a ser con él. Porque aquel que ejerza violencia contra su propio hogar, le juzgará a Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 nos dice que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Y eso es una base suficiente, hermanos, para que sigamos temiendo y temblando como nos ha propuesto el autor en los versículos anteriores, en el capítulo 12. Que sepamos, hermanos, que no nos hemos acercado a un diosito. No nos hemos acercado a alguien, ¿cierto?, que nos dice las cosas por si es que queremos.
No, Él es Dios eterno, Dios poderoso, que demanda sobre nuestra vida acciones de preocupación. Entonces, hermanos, yo quiero servir a Dios, yo quiero hacer estas acciones de acordarme de los presos, los maltratados, de los extranjeros, pero al mismo tiempo debo entender que no puedo hacer eso si no tengo mi hogar en prioridad. Dios desea que mi hogar sea mi prioridad y debo guardar mi hogar en santidad. Preguntémonos, hermanos, ¿estamos honrando a Dios, honrando el matrimonio? ¿Estamos amando a Dios, amando a nuestro prójimo? ¿Estamos teniendo las acciones que Dios espera, en las cuales manifestemos su amor y su gloria? Una vez más, el autor vuelve a insistir en otra acción, que creo, hermanos amados, que hace el contraste perfecto para que nos demos cuenta de dónde están las raíces de amargura que muchas veces nos detienen en el servicio a su nombre. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Y quiero detenerme inmediatamente para definir esta palabra. La avaricia, hermanos, se define de la forma más sencilla, como en desear simplemente para mí mismo, por egoísmo, por el deseo, el beneplácito mío. Todo lo quiero para mí. La avaricia tiene que ver, ¿cierto?, con este deseo descontrolado de querer las cosas simplemente para mí, que no me importan los demás. Y el Señor dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¡Wow! El contentamiento es la evidencia de que no hay avaricia en mi corazón. El apóstol Pablo llegó a decir en el libro de Filipenses que él había aprendido a vivir con mucho y con poco. Sé vivir, dice, la abundancia, sé vivir en la escasez. De todo he aprendido. Estoy enseñado. Sé que Dios puede suplir mis necesidades, pero también sé que Dios puede permitir que yo permanezca con esas necesidades. Pero sé estar contento allí. ¿Podemos decir lo mismo nosotros? Nosotros vivimos en una sociedad capitalista, ¿no?, que desea cada día más. Cambiamos el auto, cambiamos la casa, cambiamos esto otro. Hermanos, yo sé que el Señor no nos ha llamado a tener votos de pobreza. El Señor no necesariamente ha dicho en su palabra, sean pobres, pero sí nos ha advertido que no amemos ni confiemos en las riquezas, que no pensemos en ellas como algo que no son, que no sean nuestros ídolos. Por eso, que mis costumbres, mi forma de vivir, de ser, no me limiten, hermanos amados. Cuando tú ves que tu trabajo y tu obtener dinero, ¿cierto?, tu búsqueda te produce finalmente que tu mente está afanada solamente para eso y no estás finalmente viviendo el contentamiento. Hermanos amados, esto implica que si es necesario, nosotros debemos despojarnos, si eso está haciendo un peso en mi vida, para que finalmente yo pueda agradar al Señor y confiar en su sustento, porque Él prometió. Y eso es lo maravilloso. ¿Cuántas veces hemos explicado esto, no? Cuando Mateo 6 nos dice, versículo 33 en adelante, buscad el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y muchos dicen con eso, ¿cierto?, que, hermano, sirve a Dios y van a venir un montón de cosas buenas, especiales para tu vida. Olvidando el contexto del texto que dice que los gentiles buscan algunas cosas que los hijos de Dios no buscan porque saben que las tienen, porque vienen del Señor. ¿Y qué son? Comida, vestido, bebida. Las cosas esenciales para vivir. Hermano, si tienes lo esencial, hoy día lo tienes. Tienes un techo, tienes agua, tienes que comer, tienes un trabajo. La pregunta siguiente es, ¿estás contento?
¿Estás satisfecho, satisfecha con lo que el Señor te ha provisto o quieres más? Bueno, si quieres amar a Dios y servir a Dios, el Señor quiere que tu costumbre no sea esa, que tus costumbres no sean con avaricia, sino al contrario, sin avaricia, contentos con lo que tenemos ahora. El Señor espera que tú y yo aprendamos a confiar en su provisión y a desistir. Si eso me está limitando a poder hacer lo otro, si está generando dinero para aportar para la extensión del reino de Cristo, tú vas a estar alegre. Hoy día, lamentablemente, ¿cierto?, nos vemos afanados y pesados. El libro de Proverbios dice que las riquezas que Dios añade no traen tristeza con ellos. Y eso es maravilloso, hermanos. Porque lamentablemente, hoy día, en esta sociedad, aún la iglesia de Cristo está cayendo en este abismo de avaricia. Dios nos libre. Dios nos ha dado, hermanos, todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Y aprendamos a vivir con lo que el Señor ha dispuesto en nuestras manos, de acuerdo a la inteligencia que tienes, a las capacidades que Dios te ha dado, sí. Pero no te desfandes, no te desbordes, ¿cierto? Y no corras detrás del viento, sino vive para Dios, sirve a Dios y manifiesta el amor de Dios a tu prójimo. Que lo que tienes te sirva para compartir y que lo que tienes te sirva para agradecer al Señor, porque lo que tienes es un don de gracia, es misericordia de Dios, es simplemente pura gracia. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para seguir recibiendo la exhortación del Señor, ahora de esta manera imperativa que nos invita simplemente a actuar y hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Que la gracia del Señor sea sobre nosotros, sobre la iglesia, y nos permita experimentar el gozo de obedecer en cada una de estas áreas. Y no esperemos, hermanos, de los hombres ni del mundo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Amén. Que Dios bendiga su vida. Oremos al Señor. Padre, yo te agradezco una vez más porque tú en tu bondad nos permites, Señor, estar frente a tu palabra. Gracias, Señor, porque nos recuerdas nuestros deberes. Nos enseñas de qué manera tú quieres que te agrademos y te sirvamos. Sé que cuando queremos llevar esto a la práctica es un desafío grande, Señor. Pero tú nos has permitido vivir experiencias donde hemos visto tu fidelidad. Señor, recuerdo cuántos cuestionamientos tuvimos al poder recibir a amigos acá en casa que no conocíamos, pero que una vez que estuvieron, y más encima saber que producto de recibirles, tú te revelaste a sus vidas. Eso es precioso, Señor. Ayúdanos para que vivamos más de esas experiencias y para que tu iglesia despierte y pueda decidir, determinar en su corazón servirte a ti. Entender que nada de lo que poseemos es nuestro, Señor. Que es necesario poder ponernos en el lugar de los demás que están sufriendo por maltrato o estar presos. Porque puede ser mi condición mañana. No necesariamente por ladrón o por ser un hombre malo, pero sí por predicar tu palabra. Yo no sé si el día de mañana sufriremos el despojo de nuestros bienes como lo vivieron los hermanos aquí en Hebreos. Yo no lo sé, Señor. Yo no sé si tal vez alguno de nosotros tendrá que ser maltratado por la causa de Jesús o por otra causa, Señor. Pero tú quieres que nos pongamos al lado de aquellos que están sufriendo de tal manera que entendamos que yo también estoy en el cuerpo, que esto también me puede pasar a mí.
Por eso te pido, Señor, danos conciencia, danos obediencia, te necesitamos, Señor. Opera con tu Espíritu, Señor, guiándonos a una obediencia que te glorifique. Enséñanos a honrar tu nombre en nuestro hogar. Enséñanos a honrar el matrimonio, a honrar la esposa, a honrar al esposo, a bendecir a los hijos. Dios mío, te entregamos nuestra vida en tus manos una vez más, para que tú hagas en nosotros tu voluntad. Amén. Señor, gracias por este culto. Hermanos amados, les bendigo en esta hora en el nombre del Señor y agradezco al Padre por esta instancia maravillosa que nos da de poder reconocer que le necesitamos. Que tengan una linda semana y espero que nos estemos viendo en nuestros cultos. Yo agradezco al Señor por los hermanos que están trayendo invitados y les animo a seguir haciéndolo para que así la Iglesia de Cristo siga siendo útil para aquellos que necesitan ser alimentados con la palabra. Un abrazo y muchas bendiciones. Amén. A veces el día parece largo y la carga difícil de llevar. Andamos a la deriva sin que nos ayude la humanidad. Más ayuno en el cielo que conoce nuestro dolor. Deja que Él te ayude. Acude a Él en oración. Cuando veamos a Jesús, sabremos que todo valió la pena. Las pruebas de la vida serán leves cuando veamos a Jesús. La vista de su rostro disipará el dolor. Las pruebas de la vida serán leves cuando veamos a Jesús. La vista de su rostro disipará el dolor. Así que corre valiente hasta ver a Jesús. Quiero invitar a que agradezcamos juntos en este día por el precioso culto que hemos podido participar, alabar al Señor porque Él es bueno. A través de estos medios podemos, y les invito a orar en esta oración final, así que inclinemos nuestro rostro y podamos, que el Señor permita que en una nueva oportunidad podamos juntarnos.
Buen Dios y Padre eterno, te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia, porque has sido bueno para con nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por las alabanzas, por los cánticos, Señor, que hemos podido entonar, y gracias porque tú has estado en medio nuestro, Señor, presente en este servicio, Padre eterno. Gracias, Señor. Bendiga a su siervo, Señor, nuestro pastor. Bendiga, Señor, a cada hermano que ha tomado parte en este servicio. Señor, y los que no han podido, Dios mío, bendígales en gran manera por misericordia. Guarde su pueblo, guarde su iglesia, Señor, y esperamos, Dios mío, en una nueva oportunidad podernos juntar nuevamente. Le agradecemos sus bondades y misericordia, Señor, y que usted proteja a nuestro país, proteja, Señor, lo que está pasando. Señor, guarde a cada hermano, protéjale, Señor, en su vida. Le agradecemos todo en los méritos santos de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén.